Hola, ¿qué tal están? Comentario de un manual de vida de Epicteto. En este vídeo pues voy a realizar algunos comentarios sobre algunas frases seleccionadas por mí de Epicteto. En primer lugar, pues hay una frase que dice: primero descubre lo que quieres ser, luego haz lo que tengas que hacer. En definitiva, buscar los medios para conseguir la vida que uno quiere, los logros que uno desea alcanzar en su vida, buscar la excelencia, en definitiva, ser lo mejor que uno pueda ser, también en relación con sus talentos, sus disposiciones, su carácter, su voluntad, etc. Y su libertad, por supuesto, también. El estoicismo da mucha importancia, sobre todo a la voluntad, al resistir. Hay un lema estoico muy claro: sustine et astine, que significa soporta y resiste, y abstente de los placeres, etc. En definitiva, es una ética helenística diferente al epicureísmo. Epicteto enseñó en Roma hasta el año 94 después de Cristo, murió en el 135 y pues realmente, aunque Epicteto fue un conferenciante, pues no dejó escritos filosóficos, pero diríamos que su mejor discípulo, el historiador Flavio Arriano, preservó las principales frases, los principales aspectos de su filosofía para las generaciones futuras, y por eso existe este manual de vida de Epicteto. En primer lugar, dice Epicteto, saber lo que puedes controlar y lo que no. Esto no supone que no podamos controlar muchísimas cosas en la vida, claro que sí, pero hay otras que son incontrolables, como las enfermedades, en muchos casos, la muerte, diríamos fenómenos naturales que nos pueden afectar negativamente, como terremotos, grandes tormentas, grandes ciclones, huracanes, etc. Y hay situaciones de ese tipo que no se pueden controlar y que hay que aceptarlas, soportarlas y resistir. En ese sentido, eso es algo que señala bastante el propio Epicteto. En cuanto a los deseos, pues él considera que hay que controlar los deseos a través de la razón y de esa forma no dejarnos llevar por ansias y deseos apasionados que nos pueden llevar al desastre. En cuanto a ver las cosas tal como son en verdad, que es otra frase de Epicteto, pues realmente él lo que quiere decir es que realmente se debe controlar la vida basándose en las verdades, no en engaños, en falsedades, en medias verdades, etcétera, porque la verdad es uno de los principios fundamentales también del estoicismo y está en relación con la razón. Otra frase de Epicteto es la siguiente: los acontecimientos no nos hacen daño, pero nuestra visión de los mismos nos lo puede hacer. En efecto, tener miedo al dolor y a la muerte para Epicteto es algo realmente negativo, porque nos hace vivir con desagrado, nos hace vivir con temor, diríamos de una forma negativa, pesimista, y desde luego el estoicismo no es pesimista, es optimista, porque considera que la razón y la naturaleza son los principios fundamentales de nuestra vida. Hay que vivir con una armonía con la naturaleza y con una armonía con nuestra razón, con nuestra inteligencia. Diríamos que lo característico del ser humano es la inteligencia, algo que también sostenía, por supuesto, tanto Platón como Aristóteles. Por lo tanto, tenemos que vivir de acuerdo con la razón, con lo que nos dicta la propia razón. También dice Epicteto, crea tu propio mérito. En efecto, porque para él no tiene sentido depender de la admiración de los demás. En primer lugar, porque los demás muchas veces no saben realmente reconocer nuestros méritos, nuestros esfuerzos, etcétera, nuestros logros, nuestros resultados, y no tiene sentido intentar convencerlos de ello. Primero, porque no es nuestra obligación, y segundo, porque no tiene sentido lógico. Simplemente hay que estar contento con lo que uno ha hecho desde el interior de uno mismo, desde nuestra propia mente, y sobre todo Epicteto insiste en crear el propio mérito de uno a través del esfuerzo, de la voluntad y de la lucha y de la energía y la perseverancia y la tenacidad. Por lo tanto, él aconseja hacer las cosas lo mejor que se puedan y estar despreocupado respecto a otras personas que quieran opinar de nosotros. Por lo tanto, también él insiste en que hay que aceptar con calma, y así mismo lo dice, los acontecimientos tal como ocurren. Eso sería pues una actitud pues muy adecuada para poder vivir más feliz y más plenamente. También él considera, y en esto pues es también muy moderno Epicteto, en que en verdad, y lo dice así, nada te detiene, porque la voluntad, y él insiste en ello, está siempre bajo tu poder. Podemos hacer muchísimo más de lo que creemos aplicando mucha voluntad a lo que hacemos, mucha tenacidad, mucha
diríamos, perseverancia, y al final conseguimos cosas que parecen imposibles. Por lo tanto, en ese sentido, la voluntad es una facultad básica para el pensamiento estoico y también para Epicteto. Bueno, además también él insiste en utilizar plenamente lo que te sucede y sobre todo no rendirse nunca ante ningún obstáculo, ante ninguna dificultad. Al contrario, pues realmente podemos sacarle provecho a todo, aprender de los errores, y eso nos va a servir para mejorar tanto en el presente como en el futuro, etc. En otra frase pues lo manifiesta más claramente. Epicteto dice: ocúpate de lo que tienes, no hay nada que perder. En efecto, nada nos puede ser arrebatado, como él dice también, porque si tenemos la paz interna, la paz mental, y luego luchamos con todas nuestras fuerzas, pues podemos progresar en la vida, podemos realizar lo que queremos en realidad, y también él insiste en que la buena vida es fundamentalmente la vida de la serenidad interior. Por lo tanto, él lo manifiesta, y en esto se parece pues al budismo y a distintas escuelas orientales, místicas sobre todo, en que el signo más claro de una vida superior es precisamente la serenidad, lo que llamaban las escuelas helenísticas como el epicureísmo, el cinismo, el escepticismo y también, por supuesto, lo que decía Epicteto es, diríamos, la serenidad interior, la ataraxia, porque desde la ataraxia pues realmente se tiene una tranquilidad mental. Y eso es difícil de conseguir, pero se puede lograr. En definitiva, no se puede vivir bien acosado por la preocupación, por el pavor, el recelo y el deseo desenfrenado. Este sería también otro de los grandes mensajes de Epicteto. Y luego también busca este filósofo estoico que haya una adecuación entre los deseos y la realidad, lo que no significa que no haya que luchar todo lo que queramos por conseguir nuestros propósitos, nuestras metas, etc. Y también a veces se llega a decir, el propio Epicteto, que hay que tomarse la vida como si de un banquete se tratara, y en ese sentido comportarse con educación, con cortesía, y al final pues mantener una actitud de búsqueda constante, de ilusión, de alegría y sobre todo de realización de cosas. En ese sentido no hay que aspirar a la riqueza, según Epicteto, porque al final es una fuente de turbación y de problemas, etc. Simplemente con tener lo suficiente para vivir es lo que hay que desear y no hace falta pedir nada más a la vida. También pues él se atreve a señalar el peligro de las personas tóxicas, por ejemplo, y también pues todo lo negativo es algo que hay que desterrar de la mente porque nos puede perjudicar. En ese sentido, pues también él está a favor de la compasión hacia los demás, de la amabilidad hacia los demás. Y, por ejemplo, hay un fragmento del manual en el que dice, o escribe el mismo Epicteto, dice: con todo, si te encuentras conversando con alguien que está deprimido, lastimado o frustrado, muestra amabilidad y escúchale con compasión, pero no permitas que termine por desanimarte a ti también. Esto lo decía también Albert Camus, que cuando hablaba en un vídeo que está en internet, habla de los niños pobres de Cachemira, dice que tenemos que ser alegres para poder ayudarles a los niños y no caer en el desánimo, en la depresión, en una tristeza profunda que nos impida actuar. En ese sentido, pues es algo que realmente es muy lógico y que es muy razonable lo que dice. También él entiende la vida como una especie de obra de teatro y por eso dice: interpreta siempre bien el papel que te han asignado. Aunque por supuesto ese papel en la función teatral se lo tiene que asignar, a mi juicio, uno mismo, no los demás, porque uno sabe lo que realmente quiere y los demás pueden no saberlo. Y en cualquier caso es una tarea de la autonomía y de la libertad de cada persona. Por lo tanto, en ese aspecto está claro que el papel lo elige cada persona. También insiste en otra cuestión muy importante. Dice Epicteto: todo sucede por una buena razón. Y efectivamente sería como la reafirmación del principio de razón suficiente que desarrolló Leibniz ya en el siglo XVII.
en efecto, hay una serie de causas, de razones de lo que sucede y también a veces el azar influye como causa de lo que sucede. Por tanto, todo sería explicable desde distintas perspectivas. También insiste Epicteto en que la felicidad solo puede hallarse en el interior, porque, claro, realmente hay tres elementos fundamentales de la felicidad, que serían la voluntad, las ideas y el uso que hagas de las ideas que tienes respecto a los acontecimientos que suceden, respecto a la realidad exterior, etc. Por lo tanto, para él es evidente que la auténtica felicidad depende de la mente de cada uno y es independiente de las circunstancias externas. También insiste el propio Epicteto, una forma muy actual, que se parece mucho a lo que dicen actualmente los psicólogos y los psiquiatras, que nadie puede hacerte daño. En efecto, esto es el pensamiento positivo, podríamos decir, en su máxima expresión, porque al final realmente uno tiene la capacidad de entender el mundo, de entender la vida, de entender a los demás y saber las causas, diríamos, de por qué las personas quieren hacer daño a los demás. Y realmente la propia persona puede considerar si lo que le están diciendo es insultante o no, y aunque sea insultante, saber que es algo que a él no lo tiene por qué afectar, porque es algo que lo ha creado otra persona u otras personas, y por lo tanto él no lo ha creado. En ese sentido, esa capacidad de raciocinio, de juicio, es lo esencial para pensar que nadie puede hacer daño a nadie, aunque es evidente que existen las leyes, etcétera, etcétera, pero desde una perspectiva puramente psicológica, esa es la auténtica realidad, aunque sea difícil de conseguir esa resistencia interior, esa fuerza interior para estar impasible ante todo lo que pueda suceder. Por otra parte, también él insiste en que el progreso interior, o él lo denomina espiritual, pasa por hacer frente a la muerte y a las calamidades. Incluso él aconseja mirar de frente y pensar a menudo en las calamidades, en la muerte, en los problemas, etcétera, porque de esa manera eres más realista, te liberas de falsas ilusiones y esperanzas y también, por otra parte, adquieres fuerza y resistencia y además, de esa manera, pues eres consciente de que eres afortunado por seguir vivo, por estar vivo, por hacer cosas y realmente esa, diríamos, capacidad de luchar y de vivir no se ve afectada por temores ni por miedos y eso es lo que él pretende. También él está a favor de los ideales, de manera que estos ideales impulsen a la mente y pues realmente también él es consciente, Epicteto, de que querer agradar a los demás, y así mismo lo dice, es una trampa peligrosa. Porque, diríamos, a quien tenemos que agradar es a nosotros mismos. En definitiva, para él hay que regresar a lo esencial y valioso en nuestra vida, a lo que nosotros consideramos que es valioso, no a lo que consideran los demás. Por lo tanto, él aconseja llevar la vida que uno quiere llevar, y con la propia mirada de uno mismo y con el propio pensamiento de uno mismo, no con lo que quieran los demás, lógicamente. Por lo tanto, diremos que Epicteto da mucha importancia al carácter, que para él es más importante que la reputación. Y en relación con otras cuestiones, pues dice que todo tiene un precio. Realmente, y él mismo lo dice con una frase muy brillante y dice: recuerda, nunca obtendrás las mismas recompensas que los demás si no empleas los mismos métodos e inviertes el mismo tiempo que ellos. En efecto, no hay atajos para conseguir las cosas, hay que dedicarles tiempo, esfuerzo y métodos adecuados, porque si no, no se consigue lo que la persona quiere. No hay, diríamos, soluciones mágicas para conseguir lo que uno quiere, aunque parece que hay mucha gente, ya en el mundo antiguo como actualmente, que cree que sí. En cualquier caso, esa es la realidad y por lo tanto es cierto que todo tiene un precio. Por otra parte, también dice Epicteto lo siguiente: el dominio de uno mismo es el objetivo al que la voluntad divina desea que aspiremos. Efectivamente, eso es la mejor vida. Y realmente él insiste en apreciar mucho la mente, la razón,
y sobre todo mantenerse fiel al propósito de uno mismo o a los propósitos que uno tiene, porque de esa forma va a conseguir llevar la vida que uno quiere, que también es algo muy importante para el estoicismo y para Epicteto. En ese sentido, también pues insiste en la importancia del orden en la vida, de organizar las cosas, examinar las situaciones, examinar a los seres humanos, examinar la realidad en la que vivimos y tomar decisiones con orden y con organización, porque de esa forma alcanzaremos mejor lo que deseamos. En ese sentido, realmente también insiste en la importancia no solamente de los derechos, sino también de los deberes. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.